Quizá una de las cosas más importantes para el ser humano es la salvación de su alma. Es la salvación que el Señor nos da de tantas cosas, entre ellas la condenación en el castigo eterno. La gente que se muere sin Cristo, pues se condena, pero Dios no quiere la muerte del pecador, dice la Biblia, sino que se arrepienta y viva. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo va a saber la gente que aún no ha hecho la decisión por Cristo de entregarle la vida, de andar en sus caminos? ¿Cómo van a saber quién les va a comunicar este mensaje? La Biblia dice y la Biblia enseña que los únicos que pueden en realidad ser efectivos en comunicar este mensaje es precisamente aquellos que ya han hecho una decisión por Cristo, que ya lo tienen como Señor y Salvador y que ya andan en sus benditos y santos caminos. Son los únicos que pueden presentar estas verdades, esta necesidad a la gente que todavía no hace esta decisión. Pero diremos, presentar el plan de salvación es fácil, pero a la vez es complicado. Fácil porque está muy claro en la Biblia, no está escondido para nadie. Allí está con toda claridad el plan de salvación, es decir, cómo se salva la gente. Difícil porque hay que conocer la Biblia y hay que saber la base de la salvación. Aquí es donde muchos fracasan, porque quieren poner la salvación por las buenas obras y no por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, hermanos, pues dicen, como veíamos cuando tratábamos acerca de los obstáculos para hablar del de Cristo a otras personas. Uno de los obstáculos decíamos que es, pues yo no sé, presentar el plan de salvación a la gente. Contestábamos, para hacer a un lado este obstáculo, que basta que la persona en realidad le pertenezca a Cristo y el Espíritu de Dios ya morando en él, él lo puede hacer testigo de nuestro Señor si él se coloca en sus manos y empieza a evangelizar. Y a veces nos sorprendemos porque nos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, cosas que nunca que ya tenía tiempo, ni siquiera pensábamos en ellas, y se nos empiezan a venir cuando empezamos a hablarle de Cristo a otras personas. Pues es el Espíritu Santo trayendo a nuestra mente, a nuestra memoria, lo que en alguna vez ya estudiamos, lo que alguna vez ya vimos en la palabra santa de Dios. Entonces, hermanos, por eso, pero cierto es que hay que conocer cómo pues presentar el plan de salvación. No nos justificamos al decir, bueno, yo pues no sé absolutamente nada. Ay, que Dios se encargue en el momento en que yo empiece a hablar. Es nuestra responsabilidad conocer lo elemental y conocer la Biblia para poder presentar un plan de salvación que la misma Biblia así lo enseña, así lo dice. De allí que el tema para hoy es 3 cuestiones cruciales que tenemos que conocer para presentar el plan de salvación. Y estaremos mirando estas tres cuestiones cruciales que componen el plan de salvación. Hay muchas formas de acercarnos al plan de salvación. Hay una sola forma de salvarnos, un solo plan de salvación, pero hay muchas formas de acercarnos con diferente fraseología, diferentes palabras a este plan salvífico que podemos presentarle a la gente que no conoce a Cristo. En esta ocasión estaremos mirando el problema del hombre. Estaremos mirando la solución divina a dicho problema. Y estaremos mirando nuestra responsabilidad. Estas son las 3 cuestiones cruciales. El problema del hombre, la solución divina y nuestra responsabilidad. Entonces, pues, entremos a mirar el problema del hombre. Todos los hombres son pecadores y el pecado nos separa de Dios. Este es el problema del hombre.
leíamos en Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están lejos de la gloria de Dios, de esa comunión con Dios. Entonces, cuando una persona no pertenece a Cristo, está lejos de Dios. Dios está cerca de él porque quiere que se salve, pero él a la vez está lejos porque no siente su presencia, no siente su ayuda, no siente sus bendiciones, no siente lo que Dios hace cuando salva a alguien morando en su corazón. Por eso, hermanos, el problema del hombre, todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Hay que conocer la esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia? Pues la esencia del pecado es la autonomía. Insistir en hacer nuestra propia voluntad primero. Una persona inmersa en el pecado tiene autonomía con relación a Dios. Es decir, yo voy a hacer mi propia voluntad. Dios no puede meterse en mis cosas ni en mis decisiones. Esto es, hermanos, pecado. También, hermanos, pecado es rebelión. Desafiar la voluntad de Dios. No te metas en mi vida. Pecado es rebelión. Es desafiar la voluntad divina. Tú no puedes gobernarme. Tú no debes gobernarme. Yo no permito que tú me gobiernes. Pero también pecado, hermanos, es injusticia. Ser arrastrado por el egoísmo a hacer lo malo. Todo lo malo es injusticia. Todo lo bueno es justicia ante la presencia santa de Dios. Así que, hermanos, hay que conocer lo que significa entonces pecado. Pecado es autonomía, es hacer mi propia voluntad. Pecado es rebelión, es desafiar la voluntad divina, no querer que Él haga su voluntad en nosotros. Es injusticia, nuestro egoísmo nos hace y nos arrastra al mismo pecado. Por eso, hermanos, dice el pasaje: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay que conocer lo que significa muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos conocer también lo que es muerte. Hay 3 clases de muerte. La física, todas ellas significan separación. La física es separación del cuerpo y el espíritu. Cuando una persona se muere, el espíritu sale de su cuerpo, se va a Dios que lo dio, dice Eclesiastés 2:7, y el cuerpo se queda aquí en esta tierra. Entonces, la muerte no es aniquilación, no es dejar de existir la muerte física, es solamente separarse el espíritu de nuestro cuerpo. El espíritu sigue viviendo y nuestro cuerpo es el que sepultamos. Esa es muerte física. Pero muerte espiritual es separación de la íntima comunión con Dios. Dice el apóstol Pablo: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la muerte espiritual también es separación, pero de la íntima comunión con Dios. El hombre no tiene comunión con Dios. El hombre, por causa de su pecado, es enemigo de Dios. Y entonces, al ser enemigo, no tiene comunión con Dios. No porque Dios quiera ser enemigo del hombre. Dios amó tanto al ser humano que envió a su Hijo para que viniera a morir por él en la cruz del Calvario. Pero por causa del pecado, el hombre se constituye en enemigo de Dios. Y como enemigo siempre anda huyendo o se enfrenta directamente al Dios Todopoderoso. Como cuando explicábamos lo que es pecado.
autonomía, rebelión, injusticia. Se enfrenta con el poder de Dios, se enfrenta con la voluntad de Dios y no quiere que Dios lo gobierne. Entonces esto es muerte espiritual. Pero tenemos la muerte segunda, o lo que sería la muerte eterna. Es la separación completa del hombre y Dios en el juicio final. Cuando todo esto pase y toda la humanidad esté frente del gran trono de Dios, los que no le pertenezcan escucharán: apartados de mí al fuego eterno, obradores de maldad. Esta es la muerte eterna, es también separación, pero es separación completa del hombre y Dios. La muerte espiritual sí es separación de la íntima comunión con Dios, pero no está el hombre separado de todo de Dios, porque Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Entonces no está del todo fuera de la presencia santa de Dios. Dios sigue llenando este mundo, pero cuando todo esto pase y estemos en el gran juicio final y suceda la muerte eterna, va a ser una separación completa del hombre y Dios. Y alguien dijo que quizá una parte del castigo tremendo en el infierno para el condenado va a ser precisamente la ausencia completa de la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, hermanos, tenemos también que saber lo que significa la muerte, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No solo muerte física, separación de cuerpo y espíritu. No solo muerte espiritual, separación de la íntima comunión con Dios, el hombre estando viviendo físicamente, pero muerto espiritualmente, sino la muerte segunda, la muerte eterna. El que no se halló escrito en el libro de la vida, dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Entonces, hermanos, para que nosotros presentemos el plan de salvación al ser humano, a los que aún no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, tenemos que conocer el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Todos los hombres somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Pero también debemos conocer la solución divina. La solución divina es el Calvario, es la única provisión de Dios para el hombre pecador. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única solución para el problema del pecado es Cristo. Y hay que entender, hermanos, que no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. A veces nosotros pensamos que somos salvos por lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos hacer las cosas que usted quiere hacer. Es más, muchas cosas buenas. No somos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestros pecados. El Calvario es toda la provisión de Dios para el hombre pecador. La obra salvadora de Cristo ya está terminada, ya está concluida, está hecha, ya no se le puede añadir ni quitar nada. Por eso en el pasaje que leíamos de Romanos, capítulo 3, versos 9 al 20, dice el apóstol Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Solo por la fe en Jesucristo, en ese sacrificio precioso que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo así seremos justificados ante la presencia de Dios. Y si alguien es justificado ante la presencia de Dios Padre,
por medio de ese sacrificio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Estamos resolviendo entonces el problema del pecado. ¿Cuál es ese problema? El problema del pecado, pues, es precisamente la condenación eterna y muchas otras cosas más que nos pasan negativamente cuando estamos lejos del Señor. Pero la solución divina es el perdón de los pecados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya está hecho todo, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer nada ni inventar algo extra a lo que ya está hecho. Cristo ya vino, murió por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que se subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Celestial. No tenemos nosotros que hacer nada más que la parte que debemos hacer, que pasaremos entonces a la tercera. Estamos viendo tres cuestiones cruciales: el problema del hombre, la solución divina, y miraremos nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, hermanos, es ejercer fe salvadora en la muerte de Cristo a nuestro favor, en nuestro Señor Jesucristo. La fe salvadora consiste en no consiste en hacer nuestras obras, sino hacer nuestra la obra de Cristo en la cruz. Esa es la fe salvadora. La fe salvadora es hacer de nosotros lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, nuestra parte es creer y recibir a Cristo, como dice Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra parte también es confianza. La salvación es nuestra en la medida que nos apoyamos y descansamos en las promesas de Dios. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando ya sabemos estas tres cosas, el problema del hombre, la solución divina y nuestra responsabilidad, cuando ya sabemos las tres frases correspondientes, ya sabemos lo suficiente para llevar a una persona a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El problema del hombre es que es pecador y su pecado lo separa de Dios. La solución al pecado es Cristo, su muerte por el hombre pecador, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nuestra responsabilidad es creer en Cristo con arrepentimiento y fe en su muerte por mí. Es confiar que solo Él puede salvarme y entregarme completamente a Él para que me salve. Luego, confiar en sus promesas de salvación. A veces el problema también consiste que una persona le entrega la vida a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador, pero le falta fe para confiar en lo que Él dice, en lo que Él promete como salvación. Por ejemplo, les menciono nada más algunos pasajes de la Escritura. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte del verso dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva de Dios. Y voy a poner con mayúsculas la frase dádivas, porque la frase dádiva significa regalo. Un regalo no se compra. Que yo sepa, ninguna persona que regala algo le está exigiendo a la persona que se lo regala que le pague algo. ¿Por qué? Porque no se lo está vendiendo, es un regalo.
Y la salvación es un regalo de Dios por medio de Cristo. Necesitamos confiar en las promesas del Señor. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, si usted cree, le entrega la vida a Jesús, lo recibe como Señor y Salvador, dice el Señor Jesucristo que no se va a perder, que va a tener vida eterna. Y en el verso 17, Romanos 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo les he platicado el caso del doctor Moody, cuando era un evangelista, les predicaba a masas de gente. Este hermano, en una de sus predicaciones, lo esperó un joven fuera del escenario. Y le dijo: doctor Moody, yo he creído en Cristo, pero no tengo seguridad de salvación. Siento que si ahorita me muero, me voy a ir al infierno. Y él le dice: ¿aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Sinceramente, le dice el joven: sí. A ver, lee Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El verbo allí está en presente, el verbo tener. Tiene, no dice tendrá vida eterna. Tiene en el momento en que la persona cree en Cristo. Y no vendrá condenación. Es decir, ya no le espera la condenación eterna, ya no le espera el infierno. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte eterna, castigo eterno, a vida eterna con Dios en el cielo. ¿Tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Verdaderamente? Sí. Si llegaras a morir ahorita, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Y él empezaba otra vez y seguía: vuelve a leer el texto. Le volvía a hacer las mismas preguntas, hasta que después de 5 veces de estar leyendo el mismo texto, el joven contestó: si llego a morir, me voy al cielo con el Señor. Y le pregunta el doctor Moody: pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te irías al cielo? Porque yo le entregué la vida al Señor Jesucristo, lo recibí como Señor y Salvador. Él no puede mentir. Si Él dice que ya no me espera la condenación eterna, en lugar de condenación eterna me espera el cielo, entonces es verdad, es cierto. Y le dice el doctor Moody: esa es fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es esfuerzo de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos, hermanos, confiar en las promesas de salvación. Porque a veces le entregamos la vida al Señor Jesucristo, lo tenemos como Señor y Salvador, pero vivimos en una completa inservidumbre toda la vida, que si alguien nos pregunta: si tú llegas a morir ahorita, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? A veces la persona empieza a titubear y empieza a decir: pues no soy tan bueno, no esto, no lo otro, y empieza a poner sus méritos propios como un pago para su salvación. Pues es obvio que si yo pongo mis méritos como pago para mi salvación, voy a empezar a dudar, y yo concluiría: si llego a morir ahorita, me voy a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque yo no tengo méritos, yo sigo siendo pecador, y la paga del pecado, dice, es muerte.
Pero si yo pongo el pago de Cristo a mi favor, los méritos de Cristo a mi favor, yo concluyo, me arrepentí de mis pecados, acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, si yo muero ahorita, me voy con el Señor, porque Él es el que me ha salvado, no yo me estoy salvando. Por eso, hermanos, preguntamos ahorita, ¿podemos presentar el plan de salvación aún todavía a los que no son salvos? ¿Puede usted presentar el plan de salvación a los no salvos? Si usted le pertenece al Señor y conoce las tres cuestiones cruciales, el problema del hombre, que es el pecado, la solución divina, que es la muerte de Cristo a nuestro favor, pagando el precio por el pecado, y nuestra responsabilidad, arrepentimiento y fe, aceptando a Jesús como Señor y Salvador y haciendo ese pago que Cristo hizo, haciéndolo nuestro. Entonces, hermanos, diríamos, usted puede presentar el plan de salvación a las demás personas que no conocen al Señor. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Haznos fieles testigos. Si ya te pertenecemos, ya somos testigos. Ahora te pedimos que nos hagas fieles testigos tuyos, Señor, de dar este testimonio hermoso y necesario para la gente que aún no te conoce. Que sepan que su pecado los tiene condenados al castigo eterno. Pero que sepan que Cristo descendió del cielo y pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que sepan que si nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, lo aceptamos como Señor y Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito seas, Padre. Muchas gracias. Bendice a cada uno de los hermanos, que tu palabra no vuelva vacía. Haznos fieles testigos, Señor, porque hace mucha falta para las personas que no te conocen. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.